Consideraciones sobre la dominación musulmana en España. Uno de mis sitios favoritos era el balcón del hueco central del Salón de Embajadores. Está en la alta torre de Comares. Me senté allí para disfrutar el crepúsculo de un hermoso día. El sol se ocultaba tras las montañas purpúreas de Alhama. Sus rayos caían sobre el valle del Darro. Las severas torres de la Alhambra tomaban un aire melancólico. La vega, mientras tanto, estaba cubierta por un vapor tenue y sofocante. Ese velo envolvía los rayos del sol poniente. A lo lejos, la vega parecía un mar de oro. No soplaba la brisa más leve. Nada turbaba el silencio de la tarde. Y de vez en cuando llegaba un rumor ligero. Era música y aleazar. Se elevaba desde los cármenes del Darro. Ese rumor hacía más expresivo el silencio solemne de la fortaleza. Era la fortaleza que me daba asilo. Era uno de esos momentos en que la memoria cobra un poder extraño. La memoria se parece al sol de la tarde. El sol lanza fulgores pálidos sobre viejos torreones. Y la memoria hace lo mismo. La memoria se remonta a la vida retrospectiva. Y recuerda las glorias del pasado. Yo estaba allí sentado. Meditaba en el efecto de la puesta del sol sobre la ciudadela morisca. Después entré en otras reflexiones. Pensé en el carácter ligero, elegante y voluptuoso de su arquitectura interior. Pensé también en el contraste. Ese contraste se ve frente a la grande, pero triste, solemnidad de los edificios góticos levantados por los españoles. Esa diferencia dice mucho. La arquitectura de cada pueblo muestra su naturaleza. Muestra dos naturalezas opuestas. Y muestra dos naturalezas irreconciliables. Fueron pueblos que durante largo tiempo se disputaron el imperio de la península. Poco a poco pasé a otra serie de ideas. Pensé en el carácter singular de los árabes españoles. O, si se prefiere, de los musulmanes españoles. Su existencia parece más un cuento que una realidad. Y sin embargo, forma un episodio brillante en la historia. También es un episodio anómalo. Su dominación fue fuerte. Su dominación fue duradera. Pero apenas sabemos cómo llamarla. Fue una nación sin nombre legítimo. Y fue una nación sin territorio propio. Era como una ola lejana, llegada de la Gran Asia. Esa ola traía el ímpetu del primer desbordamiento de un torrente. Su ruta de conquista fue asombrosa. Iba desde el peñón de Gibraltar hasta la cumbre de los Pirineos. Fue rápida. Fue brillante. Fue tan veloz como las victorias moriscas en Siria y Egipto. Y surge una duda inquietante. ¿Quién sabe lo que habría ocurrido? Si no hubieran sido rechazados en los llanos de Todos, quizá toda Francia habría sido invadida. Tal vez Europa entera habría caído con la misma facilidad que los imperios asiáticos. Y entonces quizá la media luna dominaría hoy en los templos de París. Y también en los de Londres. Cuando aquellas hordas mezcladas de Asia y África fueron rechazadas, quedaron encerradas tras los Pirineos. Y cambiaron de rumbo. Dejaron el principio musulmán de conquista. Empezaron a buscar otra cosa. Intentaron establecer en España un dominio tranquilo. Querían un dominio permanente.
como conquistadores, fueron moderados. Pero también fueron egoístas. Y durante algún tiempo aventajaron a las naciones contra las que luchaban. Estaban separados de su país natal. Por eso amaron la tierra que les había tocado. Ellos decían que esa tierra se la había concedido a Alá. Y se esforzaron en embellecerla. Buscaban la felicidad del hombre. Querían contribuir a ella con todo lo posible. Levantaron su poder sobre leyes sabias y equitativas. Cultivaron con diligencia las artes y las ciencias. Fomentaron la agricultura. Impulsaron la industria. Y animaron el comercio. Así construyeron, poco a poco, un imperio próspero. Fue un imperio sin rival entre los reinos del cristianismo. Además, premiaron con paciencia gracias y refinamientos. Eran los refinamientos del Oriente Árabe. Y eran los refinamientos de su época más brillante. Con todo ello derramaron luz. Fue luz de saber oriental. Y esa luz cayó sobre la Europa occidental, que entonces iba rezagada. Las ciudades de la España árabe llegaron a ser un punto de encuentro. Allí acudían artistas cristianos. Iban a aprender artes útiles. Las almadrazas de Toledo, Córdoba, Sevilla y Granada se llenaron de estudiantes. Venían de otros reinos. Querían instruirse en las ciencias de los árabes. Y querían beber del saber antiguo que allí se conservaba. También acudían amantes de las artes recreativas. Iban a Córdoba. Querían adiestrarse en la poesía. Querían adiestrarse en la música del Oriente. Y hasta los guerreros del norte se acercaban. Iban a aprender ejercicios gallardos. Iban a aprender usos cortesanos. Iban a aprender el arte de la caballería. En los monumentos musulmanes de España se leen inscripciones pomposas. Lo vemos en la mezquita de Córdoba. Lo vemos en el Alcázar de Sevilla. Y lo vemos en la Alhambra de Granada. Esas inscripciones ponderan el poder de su dominación. También alaban su permanencia. ¿Debe despreciarse ese orgullo? Es solo un alarde vano y arrogante. Generación tras generación, los siglos fueron pasando. Y sin embargo, los moros seguían aferrados a sus derechos sobre este suelo. Pasó un tiempo larguísimo. Fue más largo que el tiempo transcurrido desde la conquista normanda de Inglaterra. Aún así, los descendientes de Muza y Tarik no pudieron prever su final. No imaginaron que serían arrojados al destierro. Y serían arrojados por los mismos desfiladeros que habían cruzado sus antecesores victoriosos. Del mismo modo, los descendientes de Rolando y Guillermo no sueñan con algo parecido. Ellos no se imaginan ser rechazados a las costas de Normandía. Ni ellos ni sus veteranos pares. Sin embargo, el imperio musulmán en España fue casi una planta exótica. Embellecía el suelo, pero no echó raíces profundas. Vivían apartados de sus vecinos de Occidente. Los separaban barreras insuperables. Eran barreras de creencias. Y eran barreras de costumbres. También estaban separados de sus hermanos de Oriente. Los separaban mares. Y los separaban desiertos. Así formaron un pueblo aislado. Un pueblo completamente aislado. Su existencia fue un esfuerzo prolongado.
también fue un esfuerzo bizarro. Fue un esfuerzo caballeresco. Fue el esfuerzo por defender un palmo de terreno. Y lo defendían en un país usurpado. Los musulmanes españoles fueron la avanzada del Islam. Fueron su frontera. Y la península fue un gran campo de batalla. Allí los conquistadores góticos del norte lucharon contra los musulmanes del oriente. Lucharon por dominar. Al final, el esfuerzo fiero de los sarracenos fue abatido. Lo abatió el valor perseverante de la raza hispano-gótica. Y, en verdad, jamás se ha visto un aniquilamiento tan completo. Hablo del aniquilamiento de la nación hispano-musulmana. ¿Dónde están los árabes españoles? Pregúntalo a las costas africanas. Pregúntalo a los desiertos solitarios. El resto de su antiguo imperio desapareció. Quedó proscrito entre los bárbaros de África. Y su nacionalidad se perdió por completo. Ni siquiera dejaron un nombre propio tras de sí. Y eso sorprende. Durante 8 siglos fueron un pueblo separado. No quisieron reconocer el país de su adopción. Tampoco quisieron reconocer el país donde vivieron tantos años. Evitaron darse a conocer de otro modo. Preferían ser vistos como invasores. Y preferían ser vistos como usurpadores. Hoy queda muy poco. Queda algún monumento ruinoso. Eso es lo único que testifica su poder. Es como una roca solitaria en lontananza. Esa roca testifica un cataclismo pasado. Así es la Alhambra. Es una fortaleza morisca en medio de un país cristiano. Es un palacio oriental rodeado de edificios góticos occidentales. Es un recuerdo elegante. Es el recuerdo de un pueblo bravo. Fue un pueblo inteligente. Y fue un pueblo simpático. Ese pueblo conquistó. Ese pueblo dominó. Y ese pueblo pasó por el mundo. La familia de la casa. Ya es tiempo de explicar mi instalación doméstica en esta residencia singular. El Palacio Real de la Alhambra estaba confiado al cuidado de una señora soltera. Era ya anciana. Se llamaba Doña Antonia Molina. Sus vecinos, según la costumbre española, la llamaban la tía Antonia. Ella cuidaba las habitaciones moriscas y los jardines. También los mostraba a los extranjeros. A cambio recibía gratificaciones de los visitantes del Alcázar. También recibía los productos de los jardines. Solo debía pagar un pequeño tributo al gobernador. Ese tributo consistía en flores y frutas. Su casa estaba en un extremo del palacio. Y su familia era muy reducida. Vivía con un sobrino y una sobrina. Eran hijos de 2 hermanos diferentes. El sobrino se llamaba Manuel Molina. Era un joven serio. Tenía la gravedad típica española. Había servido en el ejército. Sirvió en España y también en las Indias Occidentales. En aquel momento estudiaba medicina. Esperaba llegar a ser médico algún día. Quería obtener el puesto de médico de la fortaleza. Era un cargo honroso. Y podía darle unos 140 duros al año. La sobrina se llamaba Dolores.
Era una joven andaluza fuerte. Tenía ojos negros. Por su aspecto alegre merecía un nombre más risueño. Era la heredera de los bienes de su tía. Esos bienes no eran grandes. Consistían en unas pocas casas ruinosas dentro de la fortaleza. Sin embargo, le daban una renta cercana a 150 duros. No llevaba yo mucho tiempo viviendo en la Alhambra cuando descubrí un secreto. Descubrí los amores discretos de Manuel y su prima Dolores. Ambos deseaban unirse para siempre. Querían unir sus manos y sus corazones. Pero esperaban dos cosas. Primero, que Manuel obtuviera su título de médico. Segundo, que llegara una dispensa del Papa. Era necesaria por causa de su parentesco. Hice un acuerdo con la buena doña Antonia. Según el acuerdo, ella debía darme comida y alojamiento. Por ese motivo, la alegre Dolores cuidaba mi habitación. También me servía durante las comidas. Tenía además a mi servicio un mozo llamado Pepe. Era rubio y algo tartamudo. Cuidaba los jardines. Habría podido ser mi asistente constante, pero yo ya había hecho un trato previo. Ese trato era con Mateo Jiménez, el hijo de la Alhambra. Mateo era infatigable. También era muy insistente. Se pegó a mí desde el primer encuentro. Lo conocí en la puerta exterior de la fortaleza. Desde entonces se entrometía en todos mis planes. Al final logró acomodarse a mi servicio. Se convirtió en muchas cosas a la vez. Era criado. Era cicerone. Era guía. Era guardián. Era escudero. Y también era historiador. Por esa razón tuve que mejorar su aspecto. No quería avergonzarme de él en sus múltiples funciones. Mateo dejó su vieja capa castaña. La abandonó como la serpiente abandona su piel. Después apareció con un magnífico sombrero calañés. También llevaba una chaqueta nueva. Todo aquello le producía gran satisfacción y causaba admiración entre sus compañeros. El principal defecto del buen Mateo era su exceso de celo. Deseaba serme útil en todo momento. Comprendía que yo había aceptado sus servicios. Y seguramente pensaba que mi carácter tranquilo le aseguraría una renta constante. Por eso intentaba adivinar siempre mis necesidades. Quería anticiparse a todos mis deseos. En resumen, yo era víctima de sus oficiosidades. No podía cruzar el umbral del palacio sin verlo aparecer. Tampoco podía pasear por la fortaleza en soledad. Mateo me seguía constantemente. Me explicaba todo lo que veía en mis ojos. Y si decidía recorrer las colinas cercanas, ocurría lo mismo. Mateo insistía en acompañarme como guardián. Sin embargo, estoy convencido de algo. Si hubiera habido una agresión, habría sido mejor para correr que para defenderse. A pesar de todo, debo decir la verdad. El pobre muchacho era un compañero divertido. Tenía carácter sencillo. Y era muy buen humorista. Hablaba mucho como un barbero de pueblo. Conocía todos los chismes de la vecindad. También sabía las historias de los alrededores. Pero lo que más orgullo le daba era otra cosa.
se enorgullecía de su tesoro de tradiciones. Delante de cada torre, de cada bóveda o de cada barbacana, contaba historias maravillosas. Y creía en ellas con fe absoluta. Decía que había aprendido la mayoría de esas historias de su abuelo. Ese abuelo era un sastre legendario. Vivió casi 100 años. Y en todo ese tiempo apenas salió 2 veces de la fortaleza. Su tienda fue durante décadas un lugar de reunión. Allí se juntaban viejos charlatanes. Pasaban largas horas de la noche hablando del pasado. Hablaban de sucesos extraordinarios. Y hablaban de secretos ocultos de la fortaleza. La vida entera del sastre transcurrió dentro de la Alhambra. Allí nació. Allí vivió. Allí creció. Allí envejeció. Y allí recibió sepultura. Por fortuna, sus tradiciones no murieron con él. Cuando Mateo era niño, escuchaba atentamente las historias. Las contaba su abuelo. Y también las contaba la tertulia que se reunía en la tienda. Así fue formando un repertorio de relatos. Eran historias sobre la Alhambra. No estaban escritas en ningún libro, pero quedaban guardadas en la memoria de los viajeros curiosos. Esas eran las personas que formaban mi pequeño mundo en la Alhambra. Dudo que ningún soberano, moro o cristiano, haya vivido allí con mayor tranquilidad. Tampoco creo que ninguno haya sido servido con más fidelidad que yo. Por las mañanas me despertaba el jardinero Pepe. Me traía flores frescas recién cortadas. Dolores colocaba esas flores en jarrones. Lo hacía con gran delicadeza. Y siempre procuraba adornar mi habitación. Yo comía donde me apetecía. A veces en una sala morisca. Otras veces bajo el templete del patio de los leones. Allí estaba rodeado de flores y fuentes. Cuando quería pasear, Mateo me acompañaba. Me llevaba a los rincones más románticos de las montañas. También me guiaba por los lugares más hermosos del valle cercano. Cada lugar tenía su historia. Cada paisaje era escenario de algún cuento maravilloso. Aunque prefería la soledad, algunas veces asistía a la tertulia doméstica de la tía Antonia. Esa reunión tenía lugar en una vieja sala morisca. Servía al mismo tiempo de cocina y de sala de estar. En un rincón habían construido una chimenea rústica. El humo había ennegrecido las paredes. Y muchos arabescos antiguos estaban ya dañados. Un hueco con balcón daba al Valle del Darro. Por allí entraba la brisa fresca de la tarde. En ese lugar cenaba yo con frecuencia. Mi cena era sencilla. Fruta y leche. Después conversaba con la familia. Los españoles poseen un talento natural. Ellos lo llaman sentido común. Ese talento los hace personas despiertas. También los hace agradables en el trato. No importa cuál sea su condición social. Tampoco importa su educación. Además, no son vulgares. La naturaleza les ha dado cierta dignidad interior. Es algo muy propio de su carácter. La tía Antonia era una mujer inteligente. Era discreta. Y no era una mujer común. No tenía educación formal, pero tenía juicio.
Dolores, por su parte, apenas había leído algunos libros, tal vez 3 o 4 en toda su vida. Aún así poseía gran sensatez y tenía un ingenio sorprendente. Muchas veces me sorprendía con observaciones muy agudas. El sobrino Manuel solía entretenernos leyendo en voz alta. Leía antiguas comedias de Calderón o de Lope de Vega. Lo hacía con gusto. Quería agradar. O, mejor dicho, quería divertir a su prima adorada. Pero casi siempre ocurría lo mismo. Dolores se dormía antes de terminar el primer acto. Algunas veces la tía Antonia organizaba pequeñas reuniones. Invitaba amigos y parientes. La mayoría vivía en la misma Alhambra. También acudían las esposas de los soldados inválidos. Todos trataban a la tía Antonia con gran respeto. Ella era la conserje del palacio. Por eso le contaban noticias. Le hablaban de lo que ocurría en la fortaleza. También comentaban los rumores que corrían por Granada. Escuchando esos chismes nocturnos aprendí muchas cosas curiosas. Conocí costumbres del pueblo sencillo. Y aprendí detalles sobre la vida del lugar. De esa vida nacieron estos pequeños bocetos. Son simples entretenimientos personales. Solo tienen interés por el lugar donde nacieron. Yo caminaba sobre tierra encantada. Y vivía bajo la influencia de recuerdos románticos. Desde mi infancia había soñado con Granada. Cuando era niño, en las orillas del río Ursón, leí una antigua historia de España. Allí descubrí las guerras de Granada. Desde entonces esta ciudad se convirtió en un sueño constante. Muchas veces imaginé recorrer los salones de la Alhambra. Y ahora ese sueño parecía cumplido. A veces dudaba de mis propios sentidos. Me parecía una ilusión. Me costaba creer que había vivido en el palacio de Boabdil y que había pasado horas contemplando Granada desde sus balcones. Cuando paseaba por esos salones orientales oía el murmullo de las fuentes. También escuchaba el canto del ruiseñor. Aspiraba el perfume de las rosas. Y sentía la dulzura del clima. En esos momentos me parecía estar en el paraíso de Mahoma. Y la hermosa Dolores se me figuraba una hurí de ojos negros. Una hurí destinada a aumentar la felicidad de los verdaderos creyentes. El truán. Después de escribir las páginas anteriores ocurrió un pequeño incidente. Ese incidente causó cierta agitación en la Alhambra. También entristeció el rostro de Dolores. Dolores tenía una pasión muy común entre las mujeres. Amaba a los animales domésticos. Por su carácter bondadoso había llenado un patio ruinoso de la Alhambra con sus animales favoritos. Allí vivía un pavo real arrogante. También estaba su hembra. Ambos parecían ejercer autoridad sobre el resto del patio. Había otros pavos hermosos. Había gallinas de Guinea muy ruidosas. Y también había una bandada de pollos y gallinas comunes. Pero el mayor deleite de Dolores eran 2 pichones. Los pichones ya estaban casados. Habían sustituido en el cariño de Dolores a una gata maltesa y a sus gatitos.
Para que vivieran cómodamente, Dolores les preparó una pequeña habitación. Estaba junto a la cocina. La ventana del cuarto daba a uno de los silenciosos patios moriscos. Allí vivía la feliz pareja. No conocían otro mundo. Solo su patio y los tejados brillantes que lo rodeaban. Nunca habían intentado volar por encima de las murallas. Tampoco se habían aventurado hacia las torres. Su unión feliz recibió pronto una recompensa. Aparecieron 2 huevos preciosos. Eran blancos como la leche. Dolores se llenó de alegría. Era conmovedor observar a aquellos padres tan atentos. Se turnaban para cuidar el nido. Mientras uno se quedaba incubando, el otro salía a buscar comida. Así continuaron hasta que nacieron los pichones. Mientras los pequeños necesitaban calor, uno permanecía en el nido. El otro traía alimento a la pequeña casa. Este cuadro de felicidad cambió de repente. Una mañana temprano, Dolores daba de comer al palomo macho. Entonces tuvo una idea imprudente. Decidió enseñarle el mundo exterior. Abrió la ventana que daba al Valle del Darro y lanzó al pájaro fuera de la muralla de la Alhambra. Era la primera vez que volaba libre. El pobre pájaro tuvo que usar toda la fuerza de sus alas. Primero cayó hacia el valle. Luego levantó el vuelo con un giro brusco. Después subió más alto y terminó volando cerca de las nubes. Nunca había volado tan alto. Nunca había sentido tanta libertad. Como un joven atolondrado que descubre el mundo, parecía deslumbrado por su nueva libertad. Pasó todo el día volando. Giraba en curvas caprichosas. Volaba de torre en torre. También se posaba de árbol en árbol. Intentamos atraerlo con comida sobre los tejados, pero todos los intentos fracasaron. Parecía haber olvidado su casa. Parecía haber olvidado a su compañera. Y también a sus pequeños pichones. Para empeorar la situación, el pájaro se unió a 2 palomas ladronas. Estas palomas tenían mala fama. Su habilidad consistía en atraer a pichones ajenos hacia su propio palomar. El fugitivo cayó en su compañía. Como ocurre con muchos jóvenes mal aconsejados, quedó fascinado por sus nuevos amigos. Ellos se encargaron de enseñarle el mundo. Lo llevaron a recorrer los tejados de Granada. También volaron con él sobre campanarios. Mientras tanto llegó una pequeña tormenta. Pero el palomo no regresó. Llegó la noche. Y el fugitivo sería ausente. Mientras tanto ocurrió otra desgracia. La paloma hembra llevaba muchas horas incubando sola. Nadie la había reemplazado. Finalmente salió a buscar a su compañero. Pero tardó demasiado. Durante su ausencia uno de los pichones murió. Murió por falta de calor. Y murió por falta del abrigo del pecho materno. A última hora de la noche llegó una noticia. Alguien había visto el palomo en la torre del Generalife. Supimos también otra cosa. El administrador del Generalife tenía un palomar. Y entre sus palomas había varias ladronas. Estas aves eran el terror de los criadores de la zona. Dolores comprendió inmediatamente lo ocurrido.
Las 2 palomas que acompañaban al fugitivo eran del Generalife. Se reunió entonces un consejo familiar. Fue en la habitación de la tía Antonia. El Generalife pertenece a otra jurisdicción distinta de la Alhambra. Entre los conserjes de ambos lugares existía cierta rivalidad. No era enemistad abierta, pero sí cierta competencia. Finalmente tomaron una decisión. Enviarían al jardinero Pepe como embajador. Pepe debía reclamar el pájaro. Si el fugitivo estaba en el Generalife, debía ser entregado inmediatamente. Era, al fin y al cabo, un súbdito de la Alhambra. Pepe partió de inmediato. Caminó bajo la luz de la luna. Atravesó bosques y alamedas. Pero regresó una hora después. Traía malas noticias. El palomo no estaba en el palomar del Generalife. Sin embargo, el administrador hizo una promesa. Dijo que si el pájaro aparecía allí, incluso a medianoche, lo capturarían. Y lo enviarían inmediatamente a Dolores. Así continuó el problema. Aquella historia causó gran preocupación en el palacio. La pobre Dolores pasó la noche sin dormir. Pero ningún mal dura para siempre. Eso dice un viejo refrán. A la mañana siguiente salí de mi habitación. Lo primero que vi fue a Dolores. Tenía el palomo extraviado en sus manos. Sus ojos brillaban de alegría. El pájaro había regresado al amanecer. Apareció sobre las murallas. Volaba con cautela de tejado en tejado. Finalmente entró por la ventana. Parecía rendirse sin condiciones. Sin embargo, su regreso no le dio buena fama. Devoró la comida con tanta avidez que todos lo comprendimos. Había regresado solo por hambre. Dolores lo regañó con severidad. Lo llamó con muchos nombres desagradables, pero al mismo tiempo lo abrazaba. Lo apretaba contra su pecho y lo cubría de besos. Observé algo curioso. Dolores decidió cortar las alas del pájaro. Así evitaría otra fuga. Es una precaución interesante. Tal vez pueda servir de ejemplo a quienes tienen amantes inconstantes o maridos demasiado callejeros. La historia de Dolores y su palomo permite muchas reflexiones. Y de ella podrían sacarse más de una buena moraleja. La habitación del autor. Cuando me alojé en la Alhambra me prepararon varias habitaciones. Eran de arquitectura moderna. Estaban destinadas al gobernador. Las habitaciones estaban frente al palacio. Miraban hacia la explanada. La última de ellas comunicaba con otros aposentos. Algunos eran moriscos. Otros eran modernos. En esas habitaciones vivían la tía Antonia y su familia. Los aposentos terminaban en el gran salón mencionado antes. Ese salón servía a la anciana para varias cosas. Era su sala de descanso. También era cocina. Y también era sala de recibo. Desde esos departamentos sombríos se llegaba a la torre de Comares. Había que atravesar un corredor estrecho. Ese corredor no tenía salida. Después se bajaba por una escalera de caracol oscura.
final de la escalera había una pequeña puerta. Cuando el viajero la abría quedaba sorprendido. De pronto aparecía en la brillante antecámara del salón de embajadores. Y delante de sus ojos se veía la fuente del patio de la alberca. Yo no estaba satisfecho con mi habitación moderna. Estaba junto al palacio, pero fuera de él. Por eso deseé trasladarme al interior del edificio. Un día paseaba por los salones moriscos. Entonces descubrí algo curioso. En una galería apartada había una puerta. No la había visto antes. Parecía conducir a un departamento grande. Y parecía un lugar reservado. Aquello despertó mi curiosidad. Había misterio en aquel sitio. Tal vez era el rincón encantado de la fortaleza. Conseguí la llave con cierta dificultad. La puerta daba acceso a varias habitaciones vacías. La arquitectura era europea, pero estaban construidas sobre una galería árabe. Esa galería estaba junto al jardín de Lindaraja. Había 2 habitaciones magníficas. Sus techos estaban divididos en casetones. Los casetones eran de madera de cedro maciza. Las tallas representaban frutas y flores. Estaban trabajadas con gran habilidad. Entre ellas aparecían mascarones grotescos. Las paredes habían estado cubiertas con damasco, pero ahora estaban desnudas. También estaban llenas de firmas. Eran las firmas de turistas recientes. Firmas sin importancia. Las ventanas estaban deterioradas. Estaban abiertas al aire y a la lluvia. Desde ellas se veía el jardín de Lindaraja. Las ramas de los naranjos y los limoneros entraban en la habitación. Junto a estas estancias había otras 2 salas. Eran menos suntuosas. También daban al jardín. Sus techos tenían casetones decorados. En ellos aparecían canastillos de frutas. También se veían guirnaldas de flores. Las pinturas eran obra de buena mano. Y aún estaban bastante bien conservadas. Las paredes habían estado pintadas al fresco. Era pintura al estilo italiano. Pero ahora esas pinturas estaban casi borradas. Las ventanas estaban tan destrozadas como en las otras habitaciones. La serie de salas terminaba en una galería. Esa galería tenía balaustradas. La galería seguía el contorno del jardín en ángulos rectos. El lugar tenía una elegancia delicada. También tenía un carácter extraño. Estaba junto a un jardín oculto. Y su aislamiento era notable. Todo esto despertó mi curiosidad. Quise conocer la historia de aquellas habitaciones. Después de varias preguntas obtuve la respuesta. El departamento había sido decorado por artistas italianos. Esto ocurrió a principios del siglo pasado. Fue en tiempos de Felipe V y de la hermosa Isabel de Parma. Ellos visitaron Granada. Y estas habitaciones se prepararon para la reina y las damas de su corte. Una de esas cámaras fue el dormitorio de la reina. La escalera que conducía a ella era estrecha. Ahora está cerrada. Esa escalera llevaba a un pabellón encantador. Antes había sido un mirador de las sultanas moras.
Después se decoró para peinador de la reina Isabel. Por eso aún se llama tocador de la reina. El dormitorio tenía 2 ventanas. Desde una se veía el Generalife. Se veían sus terrazas arqueadas. Desde la otra se veía la fuente de alabastro del jardín de Lindaraja. Ese jardín despertó mis pensamientos. Pensé en los antiguos tiempos. Pensé en el reinado de la belleza. Pensé en los días de las sultanas y de las odaliscas. Una inscripción árabe habla de este jardín. Dice así: qué bello es este jardín. Aquí las flores de la tierra rivalizan con las estrellas del cielo. ¿Qué puede compararse con la fuente de alabastro llena de agua cristalina? Solo la luna en su plenitud. Solo la luna en el cielo despejado. Han pasado muchos siglos. Sin embargo, todavía queda algo de su belleza. El jardín de Lindaraja sigue lleno de flores. Y la fuente aún conserva su espejo de agua. Es verdad que el alabastro ya no es tan blanco. También es cierto que el tazón inferior está cubierto de hierbas. Ahora es refugio de lagartos. Pero incluso ese abandono aumenta el encanto del lugar. Nos recuerda la fragilidad de las obras humanas. También las habitaciones reales estaban abandonadas. Allí había vivido la orgullosa Isabel. Sin embargo, su ruina tenía más encanto para mí. Me atraía más que si las hubiera visto en su antigua magnificencia. Por eso tomé una decisión. Decidí instalarme en ese departamento. Mi decisión sorprendió a la familia. No podían comprender mi elección. Para ellos era un lugar demasiado apartado. También era un lugar solitario y abandonado. La tía Antonia lo consideró peligroso. La vecindad, decía ella, estaba llena de gente perdida. Las cuevas de los montes cercanos estaban ocupadas por gitanos. El palacio estaba en ruinas. Y era fácil escalar sus muros en muchos puntos. Además, añadió otra preocupación. Un extranjero que viviera solo allí podría despertar la codicia. Algunos visitantes podrían intentar robar, especialmente durante la noche. Los extranjeros siempre parecen tener dinero. Dolores también intentó disuadirme. Me habló de la soledad del palacio por la noche. Solo murciélagos y mochuelos volaban alrededor. También me habló de otros animales. Una zorra y un gato garduño rondaban por las bóvedas. A pesar de todo, no cambié de opinión. Llamé a un carpintero. También llamé al servicial Mateo Jiménez. Entre los dos repararon puertas y ventanas. Así quedaron en un estado razonable de seguridad. Aún así, debo confesar algo. La primera noche fue inquietante. Toda la familia me acompañó hasta mi habitación. Cuando se marcharon quedé solo. Los vi alejarse por las galerías y antecámaras. Sus pasos resonaban en los corredores. Entonces recordé los cuentos antiguos. Esos cuentos donde el héroe queda solo en un castillo encantado. Incluso los recuerdos de la reina Isabel aumentaban mi inquietud. Pensé en las damas que habían vivido allí. Aquellos recuerdos añadían una melancolía extraña. Allí habían reído. Allí habían vivido. Ahora solo quedaban sus huellas.
¿Dónde estaban ahora? Polvo. Ceniza. Sombras del recuerdo. Poco a poco sentí un miedo indefinido. Era un miedo absurdo. Quizá lo provocaron las historias de ladrones que había escuchado. Sin embargo, la imaginación es poderosa. Recordé los temores de la infancia, los viejos miedos que cuentan las nodrizas. Todo parecía transformarse ante mis ojos. Los árboles del jardín me parecían amenazadores. Las sombras formaban figuras extrañas. Cerré la ventana de mi habitación. Pero las imágenes fantásticas seguían apareciendo. Un murciélago entró en el cuarto. Revoloteaba alrededor de mi lámpara. Parecía girar sin descanso. Los mascarones tallados del techo parecían mirarme. Parecían burlarse de mi miedo. Finalmente me levanté. Me reí un poco de mi propia debilidad. Decidí enfrentar el miedo. Tomé la lámpara y salí a recorrer el palacio. Aún así, la situación era inquietante. La luz de la lámpara iluminaba solo un pequeño espacio. Fuera de ese círculo todo era oscuridad. Los corredores parecían cavernas. Las bóvedas se perdían en la sombra. La imaginación no dejaba de trabajar. Me preguntaba si alguien me observaba. Incluso mi sombra me asustaba. El eco de mis propios pasos me hacía temblar. En ese estado atravesé el salón de embajadores. Entonces escuché algo. Esta vez no era imaginación. Eran sonidos reales. Se oían gemidos. También se oían voces confusas. Parecían salir de debajo del suelo. Me detuve. Escuché con atención. Luego me pareció que venían del exterior de la torre. A veces sonaban como aullidos de un animal. Otras veces parecían gritos apagados. Aquellos sonidos me impresionaron. Era un lugar extraño. Era una hora extraña. Perdí el deseo de continuar mi exploración. Regresé a mi habitación. Caminé más rápido que antes. Sentí alivio al cerrar la puerta. Por la mañana todo cambió. La luz del sol llenaba la habitación. Todo parecía normal. Me resultaba difícil creer lo que había sentido la noche anterior. Los objetos parecían simples. Nada tenía ya aquel aspecto amenazador. Sin embargo, los gemidos eran reales. Pronto supe la verdad. Dolores me lo explicó. Los gritos venían de un pobre enfermo. Era hermano de la tía Antonia. Sufría ataques violentos. Durante esos ataques lo encerraban en una habitación abovedada. Esa habitación estaba justo debajo del salón de embajadores.